cordial saludo, mi nombre es Ruby Zamboní del código 151009-91, presentado a la tutora Karin López Rodríguez, el tema correspondiente a biomoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. En esta imagen podemos observar las clases de biomoléculas, las cuales son 5: ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, vitaminas y carbohidratos. Vamos a tomar ahora la definición, para lo cual se dice que las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida con fósforo y sulfuro. Estas pueden incorporarse con otros elementos, pero en menor frecuencia. Las biomoléculas cuentan con elementos en sus estructuras, ya que les permite el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permite la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la creación de variados elementos. Los tipos de biomoléculas son dos: orgánicas e inorgánicas. Hablemos de las biomoléculas inorgánicas, que son las que no son producidas por los seres vivos, pero que igual las necesitamos para la subsistencia. En ella podemos encontrar el agua, los gases y las sales inorgánicas. Hablemos ahora de las biomoléculas orgánicas, que son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por los seres vivos. Estas, al mismo tiempo, podemos dividirlas en 5 grupos, los cuales son lípidos, glicósidos, proteínas, ácido nucleico y vitaminas. Los lípidos, los cuales están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Se caracterizan porque son insolubles en agua. Los glucósidos, que son carbohidratos o hidratos de carbono, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y sí son solubles en agua. Tenemos las proteínas, que están compuestas por cadenas lineales de aminoácidos y son el tipo de biomolécula más diversa que existe. Tienen muchas funciones dependiendo de la proteína de la que estemos hablando. El ácido nucleico, que son el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, las cuales son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlaces. Hablamos de las vitaminas. Las vitaminas son usadas en algunas reacciones enzimáticas como cofactores. Despleguemos ahora el tema de los carbohidratos, que son los mismos glucósidos, hidratos de carbono o sacáridos, que son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, las cuales tienen muchas funciones en los seres vivos: brindar energía inmediata y estructural, y tienen formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa, por ejemplo, cumple una función estructural al formar parte de la pared de las células vegetales, mientras que la quitina es la principal constituyente del esqueleto de los artrópodos. Entre las características de los carbohidratos se dice que están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero almacenan una gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. Se constituyen en la naturaleza esencial de los seres vivos, formando parte de las biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y los lípidos, siendo algunos compuestos muy abundantes en la naturaleza. También cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son biomoléculas energéticas de uso inmediato para las células, en este caso sería la glucosa, o almacenan para su posterior consumo almidón y glucógeno. Por otra parte, se dice que algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, pues forman parte de la pared celular de los vegetales, que es la celulosa. Entre la clasificación tenemos, dicen muchos nutricionistas y dietistas,
que clasificaban anteriormente los carbohidratos como simples, que son los monosacáridos y disacáridos, o complejos, que son los oligosacáridos y polisacáridos. Los hidratos de carbono simples son también conocidos como monosacáridos o azúcares simples. Estos hidratos se caracterizan por estar formados por una sola molécula, la cual no puede ser hidrolizada, ya que es la expresión muy pequeña de los carbohidratos. Este tipo de carbohidratos son de fácil absorción y de digestión en el organismo, con lo cual aumenta rápidamente tus niveles de glucosa en la sangre. Dentro de ellos podemos encontrar la fructosa, que se encuentra en las frutas, la galactosa, la que encontramos en los productos lácteos, lactosa, presente también en los productos lácteos, la sacarosa, que se encuentra en el azúcar de mesa, la maltosa, muy presente en las verduras. Tenemos también los hidratos de carbono complejos, los cuales están formados por varios monosacáridos. Estos pueden ser degradados e hidratados de carbono simples. Estos se absorben de una forma muy lenta, razón por la cual afirman que pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que además de aportar saciedad y ayudar a reducir el apetito, se digieren lentamente y mantienen constantes niveles de glucosa en la sangre. Entre ellos tenemos la celulosa, que se encuentra en muchas plantas y maderas y árboles. La hemicelulosa, que es presente en verduras, frutas, harinas integrales y legumbres. Las funciones desempeñan muchas funciones, entre las cuales se destaca la energética y la estructural. Por ejemplo, podemos hablar de los glucósidos energéticos, que son monosacáridos, y los disacáridos, como la glucosa, que ellos actúan como combustible biológico, o sea que aportan energía para las células, pero de una manera inmediata. Ella es la responsable de la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Ellos también, aparte de aportar la energía, también dan energía de reserva a las células. Glucósidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes. Entre ellos está la mureína o peptidoglicano, que es un componente de las paredes celulares de bacterias, los liposacáridos, componente de la membrana externa de las bacterias, la celulosa, componente de la pared celular vegetal, la quitina, componente del exoesqueleto de artrópodos como los insectos, crustáceos y la pared de células de hongos. Los mucopolisacáridos, que forman parte de la matriz de tejidos conectivos. También podemos encontrar glucósidos, parte de la estructura de otras biomoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El principal polisacárido estructural de las plantas es la celulosa, la cual forma parte de la fibra de la pared celular de las células vegetales. Hablemos ahora de los lípidos. Los lípidos, como su definición, es el conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de las biomoléculas lo tienen, los cuales están constituidos principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Pueden contener también fósforo, azufre y nitrógeno, debido a que su estructura son moléculas hidrófobas, o sea que son insolubles al agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares, como la benzina, el benceno, el cloroformo, lo cual permite su extracción mediante un tipo de estos disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que estas grasas son de tipo de lípidos procedentes de animales y son los que más ampliamente distribuidas en la naturaleza. Aquí podemos observar en la imagen los aceites, el aguacate, la carne de pescado, algunas semillas, las cuales aportan mucho beneficio a nivel de nuestro organismo. Las características de los lípidos son muy diversas. Se puede decir que
están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Tienen anillos aromáticos. Algunas son flexibles, mientras que otras son rígidos o semiflexibles. Algunas comparten carbonos libres y otras forman puentes de hidrógeno. Pero la mayoría de lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, o sea que presentan una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza al agua, lo que significa que no interactúa bien con un solvente polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter, el cloroformo. U otra parte de la estructura es polar o hidrofilia, o sea que tiene afinidad por el agua y tiende a asociarse con solventes polares como el agua. Los lípidos son hidrofóbicos, o sea, esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. Por otra parte, se dice que los lípidos son cargas de cadenas de hidrocarburos y pueden formar ambas formas. Cadenas alifáticas saturadas, se dice que es un enlace simple entre dos diferentes enlaces de carbono, o insaturadas, que son unidas por enlaces dobles o triples. Esta estructura no es polar. La clasificación de los lípidos está dividida en dos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Hablemos de los lípidos saponificables. Entre ellos están los ácidos grasos. Para que estos puedan ser utilizados a nivel de las células, tienen que transformarse en forma de triglicéridos, que consiste en una molécula de glicerol unida a través de 3 ácidos grasos, por lo cual también está formado por triéster de glicerilo. Aquí podemos mirar la estructura en 3 dimensiones del ácido linoleico, un tipo de ácido graso, que en la parte rojo se observa, en esta parte podemos observar la cabeza polar correspondiente a un grupo de carboxilo. Estas son las unidades básicas de los lípidos saponificables. Ahora hablemos de los saturados. Son dobles enlaces entre átomos de carbono, por ejemplo, ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido esteárico, ácido araquídico y ácido lignocérico. Hablemos de los insaturados, los cuales se caracterizan por tener dobles enlaces en su configuración molecular. Estos se presentan ante nosotros como líquidos, igualmente llamados los aceites. Ellos disminuyen el colesterol en sangre y también son llamados ácidos grasos esenciales. Los animales no los pueden sintetizar. Los denominados ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo humano y son el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico, que pueden ingerirse en las dietas. Hablemos de los acilglicéridos. Son ésteres de ácidos grasos como el glicerol, o sea, la misma llamada glicerina, y están formadas mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Según el número de ácidos grasos que se unen en la molécula, existen 3 tipos de acilgliceroles: los monocilglicéridos, los diacilglicéridos y los triacilglicéridos. Los triglicéridos también constituyen la parte principal reserva de la energía de los animales. En ellos se constituyen las grasas, en los vegetales se constituyen los aceites. El exceso de lípidos es almacenado en grandes depósitos en el tejido adiposo de los animales. Los céridos, las cuales son llamadas también ceras, que son moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal a una cadena larga. Por ejemplo, en ellos tenemos la cera de abeja, que son sustancias altamente solubles en medios acuosos a temperatura ambiente, los cuales se presentan de una forma sólida y dura. En los animales los podemos encontrar en la superficie de la piel, en el cuerpo, en las plumas, en la cutícula, etc.
En los vegetales, ellos recubren la epidermis de frutos, tallos, juntos con la cutícula o la suberina que evitan la pérdida de agua por evaporación. Tenemos los complejos. Los complejos, además de tener un carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden tener azufre y fosfato y nitrógeno, inclusive el glucósido. Los fosfolípidos, los cuales se caracterizan por ser un grupo de naturaleza de fosfato que le otorga una marcada polaridad, se clasifican en dos grupos según sean glicerol o esfingosina. Los fosfoglicéridos están compuestos por ácido fosfático, una molécula compleja compuesta por glicerol al que le unen dos ácidos grasos, uno saturado y uno insaturado, y un grupo de fosfato. Hablemos de los fosfoesfingolípidos. Son esfingolípidos con un grupo de fosfato, tienen una arquitectura molecular y unas propiedades similares a los fosfoglicéridos. Aquí podemos apreciar su estructura. Los glucolípidos son esfingolípidos formados por una caramida, o sea, un aminoalcohol más un ácido graso, unida a un glicósido, careciendo por tanto de grupo fosfato. Poseen también caramida, pero a diferencia de ellos no tienen fosfato ni alcohol. Hablemos ahora de los lípidos insaponificables. Lípidos insaponificables tenemos los terpenos, los cuales son lípidos que se derivan del hidrocarburo isopropeno. Algunos son como por ejemplo los aceites esenciales, el mentol, el limonelo, el geraniol, también el fitol, que forma parte de la molécula de la clorofila. También tenemos la vitamina A, la K y la E. Tenemos también los esteroides, que son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano. Esto quiere decir que se compone de 4 millones de 4 anillos fusionados de carbono y que posee diversos grupos funcionales como el carbonilo, el hidroxilo, por lo cual la molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofílicas. En la imagen podemos observar esto. Entre ellos están destacados los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. Hablemos ahora de las prostaglandinas e eicosanoides. Estos son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos, los cuales cumplen muchas funciones como mediadores en el sistema nervioso central. El proceso omega 3 y omega 6 de la inflamación de la respuesta inmune tanto en vertebrados como en los invertebrados. Ellos constituyen moléculas en las redes de comunicación celular más complejos del organismo animal, incluyendo también a nosotros, el hombre. Las funciones. Tenemos como función la función de reserva energética, ya que ellos son la principal reserva de energía de los animales. La función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman la bicapa lípida en las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen a las estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida. Las hormonas esteroides pueden regular el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos también actúan como receptores de la membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, o sea, en la inflamación, en la respuesta inmune, etc. Tenemos la función transportadora, ya que ellos desde el intestino hasta el lugar de su destino, o sea, hasta donde vayan a ir, se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función biocatalizadora. Ellos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen una función lípida, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. La función térmica.
Aquí los lípidos desempeñan como regulares térmicos del organismo, evitando que se pierda calor. Hablemos ahora de los ácidos nucleicos. Su definición se dice que son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Ellos están unidos mediante enlaces fosfodiéster. Existen dos tipos, los cuales tenemos el ADN y el ARN. El ADN, llamado también ácido desoxirribonucleico, es un ácido que contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos de los seres vivos, y el cual es responsable de la transmisión hereditaria. Aquí podemos ver la cadena de formación. El ácido ribonucleico, también llamado ARN, está formado por una cadena de ribonucleicos. Está presente tanto en las moléculas procariontes como en las eucariontes y es el único material genético de ciertos virus como el ARN. Hablamos también de las bases nitrogenadas que contienen información genética. Esta presenta en una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno y oxígeno y se dividen en dos. Las purinas, que son las derivadas de la purina, la pirimidina, derivadas del anillo de la pirimidina. Existen también distintos radicales que hacen aparecer varias bases nitrogenadas, las cuales son la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Hablemos de los nucleósidos y nucleótidos. Un nucleósido es una unidad conformada por una pentona, o sea, se dice que es una ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada. Esta unión se realiza mediante un enlace N-glucosídico con una función beta. Estos llevan a cabo entre el carbono 1, carbonilo del azúcar, y uno de los átomos de nitrógeno a base nitrogenada. Los planos de la base y el azúcar son perpendiculares entre sí, pero las bases pueden presentarse en dos conformaciones diferentes, como anti, que es cuando el plano de la base está alejada del plano de la pentosa, o sin, cuando son las bases están sobre el plano de la pentosa. Existen dos tipos de nucleótidos, que son los ribonucleósidos y los desoxirribonucleósidos. Entre las características del ARN, son más cortas que las del ADN, aunque esta característica es debido al carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como las otras del ADN. Pues tienen un enlace fosfodiéster que es químicamente parecido, idéntico. El ARN siempre está constituido por una única cadena, o sea que es monocatenario. Existen varios tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. En la clasificación tenemos dos tipos de ácidos nucleicos mencionados anteriormente, como es el ADN y el ARN. Aquí podemos mirar la estructura del ARN y la estructura del ARN.
Las funciones, entre las principales funciones de los ácidos nucleicos, se dice que tienen que almacenar y transmitir la información genética. O sea, ahí es donde tiene que ver el ADN a nivel molecular y el cual tiene una doble función. El ARN, que interviene en la síntesis de proteínas y en la transmisión de los caracteres hereditarios. Otras de las principales funciones de los ácidos nucleicos tenemos la duplicación del ADN, la expresión del mensaje genético, como ya habíamos hablado, de los genes, transcripción del ADN para formar ARN y otros, y la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN de las proteínas. Ahora hablemos de las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Aquí tenemos también un ejemplo, entre ellos encontramos el lácteo, los pescados, las carnes, el pollo, algunas harinas. Y tienen unos enlaces conocidos como peptídicos. Los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la mayoría tienen también adicional azufre y fósforo. Se supone que ellos aproximadamente son la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células y participan en muchos procesos biológicos que las fuentes dietéticas de proteínas podemos incluir la carne, los huevos, las legumbres, frutos secos, cereales, verduras y productos lácteos tales como queso o yogur. Sirven como fuentes de proteínas también como de animales como los vegetales y poseen 20 aminoácidos que los necesitamos para la alimentación diaria del ser vivo. Las proteínas están formadas por aminoácidos, los cuales mayoritariamente por su genética, con excepción de algunos péptidos antimicrobianos, de síntesis o no ribosomal. O sea, se dice que es la información que determina una gran medida de proteínas que tiene la célula, un tejido y un organismo. Ellas se sintetizan dependiendo cómo se encuentren regulados los genes que las codifican. Por eso son susceptibles a señales o factores externos. El conjunto de las proteínas se expresa como una circunstancia denominado proteoma. Las características de las proteínas, entre ellas tenemos las proteínas simples, las cuales están formadas por aminoácidos o algunos derivados y se pueden reconocer las siguientes. Las albuminas, que también tienen unas subdivisiones, entre ellas tenemos los albuminoides, ellos no son solubles en solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos, son fácil apreciables en las uñas y el cabello. Las glubolinas son insolubles en el agua, pero existen en los ácidos de reacción elevada y alguna de las bases. Las glutelinas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Las histonas, donde se forma la cromatina, que es la que forma los cromosomas. En esta proteína se encuentra gran parte de la información genética y ayuda a formar la copia de la información genética. Las prolaminas las encontramos principalmente en las semillas. Ellas tienen la propiedad de viscosidad y se pueden observar en el maíz y la avena hervida. Las prolaminas, que son fuentes elevadas de proteínas de origen vegetal, aunque el cuerpo humano requiere mucho trabajo para poder procesarlas, entonces debemos consumirlas en una menor cantidad. Las proteínas, que son un poco solubles en el agua y se encuentran en mayor medida de solventes de mayor fuerza. Se pueden encontrar en algunos cereales como el trigo y la cebada. Las proteínas conjugadas, estas son aquellas que están formadas por proteínas y otro compuesto que no pertenece a esta. Estas también se subdividen en 6. Una de ellas es las nucleoproteínas, que están unidas por ácido nucleico. Las glicoproteínas se encuentran combinadas con carbohidrato y estas se dividen en 2, proteínas intracelulares y las secretoras. También tenemos el fósforo proteínas, que se encuentran mezcladas con un radial de fósforo y es fosfato, que es diferente al ácido nucleico. Las cromoproteínas, que son las proteínas pigmentadas y se aprecian en los bastones oculares.
las lipoproteínas, que son unidas por lípidos, las metaproteínas, que son unidas por iones metálicos. En esta imagen podemos apreciar abreviadamente la clasificación de las proteínas, proteínas simples y las proteínas con mencionado anteriormente. Las proteínas son clasificadas según su función y de su forma y en su función de composición química. Según su forma, podemos decir que A, proteínas fibrosas, B, globulares. Según la composición química, se puede decir que las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas y B como proteínas conjugadas. Entre las funciones, todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Entre ellos tenemos la actina y la miosina, que son las responsables del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos encargados de acciones de defensa natural, como infecciones o agentes patógenos. Tiene también una función de reserva, como la ovalbumina en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejido de sostén, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Muchas hormonas también regulan las actividades celulares. En otras funciones también se puede decir que son esenciales para el crecimiento, ya que contienen mucho nitrógeno. También se utilizan para sintetizar y mantener diversos tejidos o componentes del cuerpo, como por ejemplo los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Ayudan también a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Muchas gracias. En este momento también referenciamos acerca de toda la información que se adquirió, una presentación con un tema muy amplio. Muchas gracias.